Bueno, entonces copiemos el enunciado. Este es el enunciado. Dice en la figura el segmento B es un diámetro, ¿sí? Entonces vamos a marcar eso para que ustedes lo vean claramente. Entonces desde B hasta E tenemos un diámetro. Miren, acá tenemos un diámetro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que el ángulo que hay desde E hasta B, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj, siempre va a ser 180 grados, ¿sí? Bueno, también nos dicen que la recta AG es tangente en el punto A. Y nos dicen que el ángulo AB es de 80 grados. Entonces vamos a marcar este ángulo si quieren. Este, para que lo vean claro, es de 80 grados. Luego dice que BC es de 20 grados. Este ángulo es de 20 grados. Y finalmente añaden que el ángulo DE es 50 grados. O sea, este que está acá. 50 grados. Bueno, aquí dice calcule la medida de los ángulos numerados. En el problema que colocamos en la UEI no pedíamos los ángulos numerados, sino lo que pedíamos era calcular el ángulo 9, este que está acá, miren. No se mira. Tal vez este color. Este ángulo es el que quiero calcular. Entonces, no sé, pues el cálculo del ángulo 9 es sencillo, ¿verdad? El ángulo 9 va a ser igual a ¿quién? De acuerdo a las fórmulas. Recuérdense que es el ángulo entre dos cuerdas que se cortan adentro de la circunferencia. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Vamos a ver, alguien que me recuerde cómo puedo calcular ese ángulo. ¿A qué va a ser igual? Sería la suma del ángulo de afuera más el ángulo, o sea, la suma entre los dos ángulos y esto dividido entre dos, ¿no? Sí, sería la suma de los ángulos centrales. ¿Cuál sería el primer ángulo central? A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál sería el primer ángulo E central? y A, ¿no? T y quién y A. No, E y A. O sea, E y A. Vamos a ver. E y A, sí, correcto. EA más que otro ángulo. BD. BD. Sí, BD está bien. Y todo eso dividido dentro de 2. ¿Sí? Y ese es el ángulo 9. Pero noten ustedes que el ángulo 9, o sea, perdón, sí, esta suma que está acá, mejor dicho, esta suma que está acá, es el ángulo central este que está aquí, ¿sí? Llamémosle, pues, ahí está, EA. Y este ángulo que va desde acá hasta acá, BD. Pero esa suma, si ustedes se dan cuenta, es lo que se puede calcular de qué manera. Bueno, si a 360 grados yo le resto 80 y le resto 50, ya tengo esta suma. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá que EA más BD va a ser igual a 360 grados menos los 80 grados que están aquí y los 50 grados que están acá. Entonces va a ser 360 menos 80 menos 50. O sea, va a ser 360 menos 130. ¿Cuánto da eso? 230. 230. Y entonces el ángulo 9 simplemente va a ser igual a 230 sobre 2. ¿Y cuánto da eso? 115. 115. Y ahí está la respuesta. Bueno, en la web, Eh, ¿sí? en la web dice que es Sí, sí 120. está. No se preocupe, yo voy a ir corrigiendo los resultados de la web y entonces los voy a recalificar. Ese problema marcaba 120, pero Bueno, la respuesta es 115. Entonces, si ustedes bueno, colocaron 115, gracias. pues estaba correcto. No sé si está claro este problema o hay alguna duda.
Solo una pregunta, Inge. ¿Cómo fue que determinó que EA y BD eran los ángulos centrales? O sea, como no toca en ningún punto, por ejemplo, una cuerda o algo así que pase por el centro. ¿Cómo determinó eso? No es que yo lo determine. Lo que ocurre es que esta fórmula se calcula con ángulos centrales. Entonces yo ya sé que este ángulo es central y este es central. Ahora, este ángulo, por ejemplo, que me dan acá, AB, ¿a qué se refiere con esto? Si yo le pregunto a usted, ¿a qué se refiere? Pues el ángulo entre el punto A y la cuerda, ¿no? Que se encuentra entre... No, no entre cuerda. Estos ángulos que dan siempre son centrales. Entonces, si usted acá tiene el centro, el centro de la circunferencia, y manda un radio para acá, para A, y otro para B, acá, entonces, ¿cuánto mide este ángulo central? Este ángulo mide 80. Oh, y lo que usó en la fórmula es porque son dos cuerdas que se tocan en un punto, ¿verdad? Dentro de la circunferencia. Correcto. Es esa fórmula, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok, ingeniero, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay otra duda, entonces pasamos al siguiente problema. Vamos a ver. Estaba viendo yo que estos problemas en este navegador, sí se puede ver la figura, y en Chrome, pues no se puede ver la figura, que es lo que le pasó a la mayoría de ustedes, que no podían ver la figura por alguna razón. Bueno, siguiente problema. Dice, la figura muestra un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4.2, inscritos en una semicircunferencia. Adicionalmente, la figura tiene dos semicírculos con centro en el punto medio de los catetos. Encuentra el área sombreada. Este problema también lo saqué del libro que ustedes utilizan. Entonces vamos al libro y vamos a copiar el enunciado y vamos a copiar la imagen. Bueno, ahí está la figura. Aquí cambia un poquito porque en el problema en la WEDI yo le puse valores a A y a B, ¿sí? Pero sería mejor que lo resolvamos con A y B, ¿sí? En vez de hacer los valores que ahí me dan, los valores de los catetos que dan en la WEDI, pues voy a hacer con A y B, de tal forma que sea válido para cualquier valor de A y B, ¿verdad? Entonces acá pues vamos a tener que este cateto mide A, este cateto mide B, y la hipotenusa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, pero esa hipotenusa es el diámetro de la circunferencia más grande. Entonces vamos a colocar acá que el radio de la circunferencia grande, ¿verdad? El radio va a ser igual a ¿quién? Si quieren coloquemos el radio al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A cuadrado más B cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? No, yo no entendí qué hizo ahí. Es que esto que está acá es 2 veces el radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, según Pitágoras, ¿verdad? Y 2r al cuadrado es 4r cuadrado. Entonces, si despejo r cuadrado va a ser a cuadrado más b cuadrado sobre 4. No sé si queda un poquito más claro. Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero, ahí sí. Ok. Sí, ingeniero. Bueno, aquí tenemos entonces 2r. Bueno, dicho esto, entonces voy a calcular varias áreas. Primero, el área de la semicircunferencia 1. Esta va a ser el área que voy a pintar en color morado. ¿Sí? Aquí va a ser igual. Como es una semicircunferencia, entonces es pi medios por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado está acá. Entonces va a ser por a cuadrado más b cuadrado sobre 4, de tal forma que el área sombreada 1 de la semicircunferencia 1 en función de A y B
va a ser pi octavos de a cuadrado más b cuadrado. Entonces ya calculamos esta área que está en color morado. Ahora voy a calcular otra área, el área del triángulo, el triángulo inscrito en la semicircunferencia, ¿sí? Área del triángulo. Aquí va a ser igual, va a ser a un cateto multiplicado por el otro cateto dividido dentro de 2, ¿sí? Y ese es el área que, si quieren, pues les pinto aquí en color azul, ¿sí? ¿Está clara esa área? Bueno, ahora vamos a ahora vamos a las áreas de las semicircunferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las semicircunferencias de radios A medios y B medios? Bueno, estoy hablando ahora de estas áreas. Miren, esta, llamémosle área de la semicircunferencia 2 y a esta área de la semicircunferencia 3. Entonces escribamos aquí, área de la semicircunferencia 2 va a ser pi medios, porque es media circunferencia, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio de esta semicircunferencia que está acá? B medios. Va a ser b medios al cuadrado. O sea que va a ser pi medios por b cuadrado sobre 4, y eso va a ser igual a pi octavos de b cuadrado. Entonces ya tenemos el área de la semicircunferencia 2. Ahora voy a calcular el área de la semicircunferencia 1. El área de la semicircunferencia 1 va a ser igual que el cálculo de la semicircunferencia 2, solo que con radio a medios. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi octavos pi octavos por a cuadrado. Entonces ya tengo todas las áreas que necesito para calcular el área sombreada. Bueno, ¿a qué va a ser igual el área sombreada? El área sombreada va a ser igual al área de la semicircunferencia 1 más el área de la semicircunferencia 2 menos el área de la semicircunferencia. Bueno, aquí hay una cosa. Yo a esta le llamé 1, miren, semicircunferencia 1 y aquí 1. Cambiemos y coloquemos que aquí es la 3. ¿Sí? Área de semicircunferencia 3. Entonces va a ser igual a lo siguiente: área de semicircunferencia 3 más área de semicircunferencia 2 menos el área de la semicircunferencia 1 menos el área del triángulo. Entonces aquí colocamos área de semicircunferencia 1 menos área del triángulo. Entonces notemos que esta área que está acá, aquí es igual. Si yo vengo y lo pinto, si pintamos esta área que está acá, precisamente va a ser esto, ¿sí? Y si a estas dos áreas yo le resto eso que acabo de pintar, entonces encontré el área que está en color gris. ¿Sí? Bueno, hagamos eso entonces. ¿Está claro lo que voy a hacer? Sí. Ok. Sí, ingeniero. Bueno, entonces haciendo eso que les decía, tenemos lo siguiente. Esta área de semicircunferencia 3 vale pi octavos de a cuadrado, más esta área de semicircunferencia 2 vale pi octavos de b cuadrado, menos, abrimos paréntesis y ahora colocamos el área de la semicircunferencia 1, que es esto que está acá. Entonces va a ser pi octavos de a cuadrado más b cuadrado menos el área del triángulo, que es ab partido 2. Y entonces, si nosotros simplificamos esto, noten ustedes que estas dos expresiones suman lo mismo que esta expresión. Entonces, al hacer la resta, se anula esto con esto y solo me queda a por b partido 2. O sea que en el problema de la UEDI, ¿verdad? Si por ejemplo decía que los catetos medían 3 y 4.2, entonces solo había que multiplicar 3 por 4.2 y dividirlo entre 2, y la respuesta era 6.30. ¿Sí? No sé si está claro o hay alguna duda. Sí está claro, ingeniero. Sí, eso claro. Está claro. Bueno,
Vamos al siguiente problema. Este que está acá. Bueno, este problema... Solo una ¿sí? pregunta. No a todos les dio los mismos valores en los catetos, ¿verdad? O sea, No, fue variando. claro. Porque a mí me tocó uno donde los catetos valían 3.4 y 2.5. Sí, entonces tenía que usted multiplicar 3.4 por 2.5 y dividirlo entre 2. Y esa era su Está bien, respuesta. solo eso era mi Sí, duda. sí. Gracias. Bueno. Este problema dice, en la figura el área sombreada es 9.3 unidades cuadradas. Hay el valor de A. A es la longitud del triángulo, que si ustedes pueden ver es un triángulo equilátero. Entonces vamos a resolver este problema y pues lo vamos a hacer en función del área sombreada. No le vamos a colocar 9.3 porque también a cada uno de ustedes les puse diferentes valores. Entonces tal vez a Juan le tocó 9.3, pero a Pedro le tocó 10 y a Mateo le tocó 5, ¿verdad? Entonces les varié los valores, les varié esta unidad para que cada quien tuviera un diferente problema. Esto se los van a hacer en el examen. En el examen a todos les van a colocar variantes diferentes, entonces no piensen que se van a poder copiar los problemas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Se los digo para que después no vayan a pedir revisión si copiaron. Si copiaron, pues no pidan revisión, ¿verdad? Bueno, entonces resolvamos este problema. Entonces tenemos para comenzar un triángulo equilátero. ¿Sí? Y tenemos acá un sector circular. Pero además de tener un sector circular, tengo una semicircunferencia. Y adicionalmente a esto, pues conozco el lado del triángulo y el área sombreada. Son los dos datos. Conozco el área sombreada y conozco el lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a resolver en función del área sombreada. El área sombreada es esta que voy a pintar en color verde. Y el lado, pues sé que el lado del triángulo vale A. Entonces marquemos que vale A. Bueno, ¿qué hacemos para resolver este problema? Bueno, lo primero es calcular el área del triángulo. El área del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la altura, que es raíz de 3 medios de lado, multiplicado por la base, que es uno de los lados, dividido dentro de 2. O sea que el área del triángulo va a ser raíz de 3 cuartos de A elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa área es solo el área del triángulo, esta que está acá. Miren, esa área. ¿Sí? Bueno, ese es el área del triángulo. Después de calcular el área del triángulo, voy a calcular el área del sector circular. ¿Sí? Llamémosle sector circular, SC. ¿A qué va a ser igual? Bueno, esa área la vamos a pintar para que ustedes la vean. Es esta área que está acá. Ese es el área del sector circular. ¿Sí? Entonces ya saben cuál es el área del sector circular. ¿Cómo se calcula? ¿Se recuerdan cómo se calcula? ¿Alguien que pueda decirme cómo se calcula? Teta partido 360. Teta partido, ¿quién dijo? ¿Partido cuánto? 360. 260. No, 300. 360. Y por el radio cuadrado. Radio cuadrado. Bueno, a mí esta fórmula no me gusta porque... Y por pi es bueno, por pi. No me gusta porque está en grados. A mí me gusta trabajar solo con la fórmula alfa medios de r cuadrado, en donde alfa es el ángulo en radianes. Alfa es ángulo en radianes. Cuando vayan avanzando en sus cursos de matemática, se van a dar cuenta que
todos se utilizan radianes, entonces mejor acostúmbrese a radianes. ¿Cuánto vale este ángulo en radianes? Es un triángulo equilátero. ¿Cuánto? Vale pi tercios. 60. 60. 60. 60 son pi tercios. Entonces el área sombreada va a ser igual a pi tercios sobre 2 por el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale A. Entonces va a ser por A cuadrado. O sea que el área sombreada, perdón, el área del sector circular va a ser igual a pi sextos de A cuadrado. Y ya está calculada el área sombreada. Perdón, área del sector circular. Bueno, entonces ahora vamos con el área de la semicircunferencia. ¿Cuál es el área de la semicircunferencia? La voy a pintar ahora de rojo. Este es el área de la semicircunferencia. Entonces vamos a calcular esa área de esa semicircunferencia. Entonces, área de semicircunferencia, llamémosle SC1, va a ser pi medios, porque es una semicircunferencia, ¿sí? Multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? ¿Vale? A medio, sí, correcto. Entonces, ¿cuánto vale? Vale pi octavos de A cuadrado. Entonces, noten ustedes que ya tengo el área del triángulo, ya tengo el área del sector circular y ya tengo el área de la semicircunferencia. Ahora necesito calcular el área sombreada en color verde. ¿A qué va a ser igual? ¿Quién me puede decir a qué va a ser igual? El área sombreada en color verde. El área de la semicircunferencia menos el área del segmento, que vendría siendo restar el área del sector circular Ajá. menos el área del triángulo. Bueno, sí, algo así. Vamos a ver. Va a ser el área de la semicircunferencia 1 menos esta área que voy a pintar en rojo. Pero esa área que voy a pintar en rojo o que pinté en rojo es el área del sector circular menos el área del triángulo, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, ¿sí?, nosotros vamos a calcular pues el área sombreada. Y ese área sombreada es un dato del problema. Entonces, escribamos, agarrando esa fórmula, vámonos para acá abajo, y entonces vamos a tener que el área sombreada va a ser igual entonces a lo siguiente. Va a ser igual entonces a pi octavos de A cuadrado, ¿sí?, menos, y aquí colocamos pi sextos de A cuadrado menos raíz de 3 cuartos de A cuadrado, ¿sí? Y eso es el área sombreada, está en función del lado. A es el lado del triángulo. Bueno, podemos factorizar el A cuadrado y entonces va a ser igual a va a ser igual a A cuadrado multiplicado por ¿quién? Multiplicado por pi octavos menos pi sextos más raíz de 3 cuartos, ¿sí? Entonces vamos a agregar una hoja. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a lo siguiente: A cuadrado multiplicado por, aquí podemos simplificar, ¿verdad? Pi octavos menos pi sextos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Menos pi 24avos. Menos pi 24avos. Entonces va a ser raíz de 3 cuartos menos pi sobre 24. Y entonces el valor de A va a ser igual, despejamos A, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Va a ser el área sombreada sobre raíz de 3 cuartos menos pi sobre 24, y esto con una raíz cuadrada. Entonces, acá, donde dice área sombreada, tengo que colocar el valor que me dan en el problema. El valor que me dan en este problema es 9.3 unidades. Entonces tengo que meter acá, donde dice AS, 9.3 unidades, y calcular esto, y ya se terminó el problema. No sé si hay alguna duda. Yo solo con lo de la fórmula de ¿Podría AS, repetir lo último? Bueno, uno por uno. Si puedo repetir, ¿qué cosa?
lo último. Lo último es que despejé el valor de A, el lado del triángulo. Entonces paso esto a dividir y luego aplico una raíz cuadrada y llego a esta fórmula que está aquí. En el problema en la UEDI me daban este valor y me decían que ese valor era 9.3. Y entonces solo colocaba ahí 9.3 y ya encontraba el valor del lado del triángulo, ¿sí? No sé si contesté su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien iba a decir algo más? Yo sobre la fórmula de ASC1. ASC1. Bueno, ASC1 es el área sombreada de la semicircunferencia. O sea, es toda esta área que está acá. ¿Cómo se calcula? Pi medios por el radio al cuadrado. El radio es la mitad de A, ¿sí? O sea, es a medios. Ah, ya. Y se llega a esta fórmula, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿Sí? ¿será que podía subir al ejercicio solo para tomar una foto? Este es, o el ejercicio 2. No, el anterior. El anterior. Disculpe. Este que está aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Ahí está. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos al siguiente problema. ¿Sí? Bueno, dice dos polígonos, uno inscrito y otro circunscrito, forman un anillo. Encuentra el área sombreada si sabe que el círculo tiene radio 1. Bueno, entonces miremos aquí la figura. Tenemos entonces dos polígonos. Uno inscrito, que es este que está acá, y el otro circunscrito, que es el de arriba. Y me piden el área sombreada. Bueno, vamos a resolver. Entonces, lo primero, esperemos que nos salga bien el dibujo. Van a disculpar si mi dibujo no sale muy bien. Bueno, no salió bien el dibujo, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a traerlo a la fuente. Este problema, ¿de dónde lo saqué? Vamos a ver. Este problema lo saqué del libro de Carlos Garrido, pero no lo tengo acá. Bueno, ese libro está en la plataforma de la facultad. Ustedes lo pueden ir a descargar a la plataforma de la facultad. No lo tengo a la mano, disculpen ahorita. Entonces ahí tenemos, bueno, vamos a ver si puedo copiar mejor, si puedo copiar la pantalla. Vamos a ver. Que me salí. Ahí está. Bueno, ahí está el problema. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, en este problema, el hexágono de adentro, ¿sí?, tiene radio 1, ¿verdad? ¿Sí? Porque sabemos que la circunferencia tiene radio 1, entonces esto vale 1. Si eso vale 1, entonces ¿cuánto vale el apotema? Llamémosle apotema 1 y radio 1. Para el primer hexágono, el radio pues vale 1. ¿Y cuánto vale el apotema? ¿Alguien que me pueda decir cuánto vale? Este apotema. Un medio de raíz de 3, ¿no? Sí, vale raíz de 3 medios, correcto.
Entonces, con eso yo ya tengo el área del primer hexágono. ¿Sí? El área de este hexágono, que está acá. Entonces, llamémosle A1 al área del hexágono 1. ¿Cuánto vale esa área? Vale 6 multiplicado por el lado multiplicado por... Bueno, vale 6 por el área de un triángulo equilátero, que es este que está acá. ¿Sí? Bueno, a disculpar mi dibujo. ¿Sí? No sale. Vamos a dibujar el triángulo. Entonces vale 6 por el área de ese triángulo. El área de ese triángulo es el apotema por el lado partido 2. Entonces tenemos el lado por el apotema partido 2. ¿Sí? Pero sabemos que el lado vale 1. Entonces colocamos 1. Entonces ya tengo el área 1. El área 1 entonces vale ¿cuánto? Vale 3 medios de la raíz de 3. Y ya calculé entonces el área 1. Esa área del primer hexágono. ¿Está claro? Sí, Inge. Ya está el área 1. Vamos ahora al hexágono de afuera. El hexágono de afuera tiene un radio 2 y un apotema 2. Entonces, el hexágono de afuera, si yo dibujo este rayo desde el centro, esta va a ser su apotema. Llamémosle apotema 2. ¿Sí? Y este va a ser el lado o su radio, ¿verdad? Y esto mide L también. Y acá tenemos un triángulo. Entonces, para el triángulo 2, ¿cuánto vale el apotema? Apotema 2. 1. Vale 1, correcto. ¿Verdad? El apotema vale 1. ¿Y ahora cuánto vale el lado? O el radio. Recuérdense ustedes que cuando yo tenía un hexágono, el apotema era raíz de 3 medios del lado. Y si me dicen que el apotema vale 1, eso va a ser igual a raíz de 3 medios del lado. Entonces, ¿cuánto vale el lado? ¿Cuánto vale el lado? Llamémosle el lado 2. 2 dividido raíz de 3. Correcto, vale 2 dividido raíz de 3. ¿Sí? Entonces ya tengo su lado, ya tengo su apotema y ya puedo calcular el área 2. El área 2 va a ser el área del hexágono circunscrito. O sea que va a ser 6 multiplicado por apotema 2 por lado 2 partido 2. O sea que va a ser igual a 3 multiplicado por el apotema 2. El apotema 2 vale raíz de 3 medios. ¿Sí? No. El apotema vale 2 sobre raíz de 3. No, estoy mintiendo. El apotema vale 1. Multiplicado por el lado 2, que es 2 sobre raíz de 3. Y entonces, ¿cuánto vale el área 2? Vámonos para acá. El área 2, ¿cuánto vale? Seis 6 sobre raíz de 3. 3 sobre Si raíz quieren de 3. racionalizamos, ¿verdad? Multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3. Y entonces me va a quedar 2 raíz de 3. Y ese es el área 2. Ese es el área 2. Este es el área 1. Ahora, el área sombreada. ¿Cómo se calcula el área sombreada? ¿Quién me dice cómo se calcula el área sombreada? Al área del hexágono más grande, ¿Sí? se le el área del círculo y se le suma el área del hexágono. Correcto. Entonces, el área sombreada va a ser igual entonces al área del hexágono superior, que es todo raíz de 3, menos pi por el radio al cuadrado, que el radio vale 1, ¿verdad? Más el área del hexágono inscrito, que es 3 medios de raíz de 3. 3 medios de raíz de 3. O sea que, pues ahí está el resultado, ¿verdad? Solo se aproximaba y se obtenía el resultado y se colocaba en la plataforma de la web, ¿verdad? Con 2 decimales.
Ahí estaba resuelto el problema. Este problema también tiene un error, ¿verdad? Aquí dice que es 0.866 y no, eso está incorrecto. Esa área que está acá es el área que estaba en blanco, ¿sí? La que coloqué acá. Y esto fue un error debido a que yo copié el problema y en el problema decía que lo que se buscaba no era el área sombreada, sino el área del anillo, decía, o sea, el área que estaba en blanco. Entonces, esto también lo voy a corregir, no se preocupen, no da este resultado, ¿verdad? Ingeniero, ¿será que puede volver a poner el problema solo para tomarle foto? Claro. Ingeniero, una pregunta, ¿cómo fue que encontró el lado del área 2, del cálculo del área 2? El lado, recuérdese que la fórmula que relaciona el lado de un triángulo con la altura, de un triángulo equilátero con la altura es esta. Alfa, que es el apotema, en realidad es la altura de un triángulo equilátero. Entonces, en este caso yo ya conocía el apotema, porque si usted se da cuenta, me dicen que el radio de la circunferencia vale 1 y el hexágono circunscrito tiene apotema igual al radio de esa circunferencia. Entonces yo coloqué esta ecuación y con esa ecuación pues yo determiné cuánto valía el lado del triángulo, o sea, este que está acá, el lado de este triángulo, ¿verdad? Ah, perfecto, gracias. Bueno, por nada. Una pregunta. Ajá. El apotema, esa fórmula se podría decir de raíz de 3 medios por el lado, se aplica solo cuando es 1. Solo cuando es un hexágono. Solo cuando es un hexágono. Ajá. Pero no importa la longitud del lado. No importa. Bueno, Ujú. gracias. Bueno, entonces ya está resuelto este problema. ¿Sí? Vámonos al siguiente. Dice: el volumen de un cubo es numéricamente igual al área superficial. Halle el lado. Bueno, este creo que todos lograron hacer este problema. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Entonces, el volumen de un cubo es L al cubo. Este es el volumen de un cubo, ¿sí? Y el área superficial va a ser el área de una de las caras multiplicado por el número de caras, que son 6. Entonces el área superficial aquí va a ser igual, va a ser el área de una de las caras, que es L cuadrado, multiplicado por 6, y eso es igual al área de un cubo, área superficial. Entonces dice que el volumen es igual al área, entonces igualamos las dos expresiones. Y entonces tenemos L al cubo es igual a 6L cuadrado, ¿sí? Entonces puedo pasar a restar el 6L cuadrado y entonces tenemos lo siguiente: L al cubo menos 6L cuadrado igual a 0. Puedo factorizar un L al cuadrado. Entonces si hacemos eso tendría L menos 6 igual a 0. Y aquí solo hay dos opciones: que el lado sea 0 o que el lado debe ser igual a 6. Pero un lado 0 hace que el cubo se degenere. Ya no es un cubo, es un punto. Entonces la respuesta es que el lado vale 6. Está resuelto el problema. Este es el problema 5. Bueno, vamos a este problema. Este no se mira bien aquí. Vamos a ver si me deja copiar la figura. Copiar imagen, sí me deja. Bueno, aquí está la figura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Dice: calcule el perímetro del triángulo rectángulo circunscrito a la circunferencia de radio 1. Bueno, eso es lo que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, primero, si ustedes notan, el radio vale 1. O sea que de acá para acá, si yo formo un radio de la figura, pues obtengo un radio que va a ser perpendicular a ese cateto. Entonces aquí se forman 90 grados. Entonces eso me lleva a la conclusión que este radio, que vale 1, si yo lo
paso para acá también, ¿verdad? Lo traslado. Entonces este segmento va a ser paralelo y esto también mide 1. O sea que esto también mide 1. Adicionalmente me dicen que esta dimensión vale 4, ¿sí? Entonces de acá para acá, ¿cuánto tengo? Del vértice al punto de tangencia, ¿cuántas unidades hay? 4. Entonces ya conozco un cateto. Ese cateto vale 5 entonces, miren, ¿sí? Bueno, luego adicionalmente puedo ver que la distancia de acá hasta el punto de tangencia no lo conozco, si quieren le llamamos X. Y esta distancia tampoco la conozco, pero resulta que es la misma que está acá, o sea que vale X también. Entonces puedo formar una ecuación con Pitágoras. ¿Y cuál es la ecuación que puedo formar? La ecuación sería la siguiente. Sería que, bueno, primero, que 1 más X al cuadrado, esto sería este cateto, sumado con el otro cateto al cuadrado, o sea, 25, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? X más 4, pero al cuadrado, ¿sí? Y entonces esa es mi ecuación para descubrir el valor de X. Bueno, trabajemos esa ecuación. Si trabajamos esa ecuación, entonces tendríamos por el teorema del binomio el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y todo sumado con 25. Eso es igual al primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, noten acá que la x al cuadrado se va con esta x al cuadrado, ¿sí? Esta 2x la puedo pasar a restar y me quedan 6x. Y aquí tengo 26 menos 16. 26 menos 16 es igual a 6x. Entonces 26 menos 16 queda... ¿Cuánto? Queda 10, ¿verdad? Y eso es igual a 6x. O sea que x va a ser igual a 10 dentro de 6. O sea, va a ser igual a 5 tercios. ¿Sí? Y ahí está x. Ahora el perímetro, que era lo que me preguntaban, el perímetro. Entonces, ¿a qué va a ser igual el perímetro? Bueno, el perímetro va a ser igual a un cateto, que va a ser 5, más el otro cateto, que es 1 más x, pero x es 5 tercios, más la hipotenusa, que la hipotenusa es 4, más 5 tercios. ¿Y cuánto da el perímetro entonces? Ayúdenme ustedes, ¿cuánto da? Da 10 más 10 tercios, creo yo. ¿Verdad? ¿Y cuánto es eso? $13.3. 13.3. Y ahí está el resultado, miren. Y está resuelto el problema. Y se acabó. 13.3 es la respuesta correcta. No sé si hay alguna duda. Algo que no esté claro. Todo claro, ingeniero. Bueno. Entonces vamos a... ¿Será que puede poner... gracias. Ingeniero, fíjese que cuando yo revisé en web y eso, a mí me parecía que estaban 13.32 y me lo puso mal. 13.32. Bueno, tal vez no se fijó. Bueno, no se preocupe. Bueno, puso 13.32. Tenía que colocarla con 2 cifras correctas. O sea que tenía... ¿Cuáles eran 2 cifras correctas? 13.33. No tenía que aproximar esta a 2 ni dejarla en 2. O sea, de hecho la respuesta es acá, si usted la deja con por ejemplo, con 6, 7 decimales, pues así sería la respuesta. Entonces, si la aproxima a 2, usted no tenía que colocar este valor en 2, sino que tenía que dejarlo en 3. Tenía que aproximar a la centésima más cercana.
No sé si ahí lo decía el problema. Vamos a ver. Sí. Lo que le digo que, o sea, yo había puesto así 13.33, pero donde dice respuesta correcta es 13.32, me parecía. Respuesta correcta 13.32. Vamos a ver qué pasó. No, miren, la respuesta correcta dice acá, es esta. Pero usted tenía que aproximar 2 decimales. O sea que tenía que dejarlo así con 13.33. Bueno, yo les dije que tenían que usar 2 decimales correctos. Entonces, en el examen, un error de ese tipo, ahorita en la hoja de trabajo se lo voy a corregir. Pero en el examen sí no se los voy a corregir, ¿verdad? Entonces tengan ese cuidado. Generalmente en el examen les van a decir aproxima a la centésima más cercana o a la milésima más cercana o utilice tantas cifras significativas. Bueno, entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? No se preocupen, lo voy a corregir, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Ingeniero, es que ahorita no sé, solo quería recordar, cuando dicen centésima, son 2 decimales Sí, correctos, ¿verdad? sí, centésima es 1 sobre 100, ¿verdad? O sea... Ah, ok. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar esto acá, esta primera parte de la clase. Tómense 10 minutos y después de 10 minutos vamos a continuar con los temas que estábamos viendo, que creo que nos toca ver lo de prismas, ¿verdad? Entonces tómense 10 minutos y nos miramos en 10 minutos, jóvenes. Ingeniero, ¿será que puede poner el ejercicio 2, por favor? El 2. Sí, por favor. Ingeniero, antes de... ¿Puede bajar un poquito más? Antes de tomar el descanso tenía otra duda. Samuel nos había dicho de que el examen era sobre la unidad 1 hasta la 2.4. No sé si... ¿Cuál es la 2.4? Me imagino que se refiere a la unidad 2 del... ¿Cómo se llama? Del texto de geometría de Miguel Castillo. Es hasta circunferencias. Sí, ok, muchas gracias, Samuel. Sí, okay, sí, gracias. hasta circunferencias. Ingeniero, ¿puede bajar un poquito más, por favor? Hasta lo último. Gracias. Último problema. No, es que apache esta cosa.